Guztioi. Buenos días a todos. Soy Elena Martínez, médico rehabilitador del Hospital Universitario de Álava. Os vamos a presentar un vídeo que hemos diseñado entre los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas del servicio dirigido a todos aquellos que estáis en este momento ingresados por culpa del COVID-19. Este virus, como sabéis, provoca una infección respiratoria, pero además existe una situación de aislamiento y de inmovilización, y esto condiciona problemas no solo psicológicos, sino en el aparato locomotor, es decir, en vuestros músculos y en vuestras articulaciones. Por ello, el mensaje, como servicio de rehabilitación, es que tratéis de manteneros activos. Para ello, os presentamos un vídeo con una serie de ejercicios que os van a enseñar nuestros fisioterapeutas, que van de más sencillo a más complejo. Empezaremos con ejercicios tumbado, posteriormente sentados y, en último lugar, ya de pie, o bipedestación. Tenéis que hacerlos según vuestra tolerancia, sin forzar. A veces es mejor hacer poquito tiempo y más veces. Consideramos que estos ejercicios pueden ser muy beneficiosos en vuestra evolución y, por supuesto, esperamos veros a todos pronto recuperados. A continuación, procederemos a explicar unos ejercicios respiratorios. Es importante tener en cuenta que el número de repeticiones de cada ejercicio irá en función de la disnea o sensación de fatiga del paciente y de la sensación de ahogo del mismo. Sería lo ideal llegar a un máximo de 10 repeticiones por ejercicio durante 3 series. Los primeros ejercicios empezaremos con el paciente tumbado boca arriba y tendremos en cuenta tener el cabecero de la cama con una inclinación de entre 30 y 45 grados para favorecer la posición del diafragma. Primer ejercicio, respiración diafragmática o abdominal. El paciente se coloca tumbado con las manos encima de la tripa. Empezaremos soltando el aire por la boca y cuando hayamos echado todo el aire, empezaremos a coger aire por la nariz hinchando la tripa. Cuando hayamos cogido todo el aire posible, mantendremos ese aire dentro durante 3 segundos, tras los cuales soltaremos el aire de forma lenta y prolongada por la boca, como si soplásemos una vela, con los labios fruncidos. En este ejercicio es importante tener en cuenta que tenemos que notar cómo sube la tripa al coger el aire y cómo desciende al bajar. Concentrándonos en no movilizar mucho las costillas. Segundo ejercicio. Respiración costal o torácica. El paciente se coloca tumbado boca arriba con las manos en las costillas bajas. Procedemos a coger aire por la nariz abriendo estas costillas. Una vez hayamos llenado de aire, mantendremos la pausa durante 3 segundos, pasados los cuales soltaremos el aire por la boca de forma lenta y prolongada, como si soplásemos una vela, cerrando las costillas bajas. Es importante en este ejercicio concentrarnos en el movimiento de las costillas. Al coger aire, se alejarán nuestras manos que están apoyadas en las costillas y al echar el aire realizaremos una aproximación de las mismas. Tercer ejercicio, respiración coordinada con flexión de brazos. En este ejercicio combinaremos las 2 respiraciones anteriores. El paciente se coloca boca arriba con los brazos estirados y procedemos a coger aire por la nariz al mismo tiempo que elevo los brazos. Una vez cogido el aire y con los brazos arriba, mantendremos el aire dentro durante 3 segundos, pasados los cuales procederemos a soltar el aire por la boca de forma lenta y prolongada, como si soplemos una vela, al mismo tiempo que bajo los brazos.
Es importante durante este ejercicio coordinar muy bien el coger aire con la elevación de los brazos, mantener la pausa con los brazos arriba durante 3 segundos y coordinar la expulsión del aire con la bajada de los brazos. En posición de decúbito supino podríamos realizar los siguientes ejercicios. Inspiración nasal al tiempo que flexionamos extremidad inferior y en tiempo expiratorio deslizamos talón por la camilla, estirando la rodilla y volviendo a la posición de partida. Repetimos el ejercicio con la otra pierna. Inspiro flexionando, expiro deslizando talón y volviendo a la posición de partida. Este ejercicio se puede repetir de 3 a 10 veces en función del ahogo y fatiga del paciente. En esta misma posición podemos trabajar flexión dorsal y flexión plantar de tobillos coordinados con respiración. Inspiración, realizo flexión dorsal. Expiración, labios fruncidos, flexión plantar. Inspiración, flexión dorsal. Expiración, flexión plantar. Con los tobillos también podemos realizar círculos, bien hacia la izquierda, bien hacia la derecha. Podemos cambiar el sentido y siempre coordinaremos el ejercicio con una respiración que nos permita realizar el ejercicio. En esta misma posición, con las piernas flexionadas y los pies apoyados en la camilla, podemos realizar el ejercicio conocido como el puente. Apretamos glúteos y elevamos pelvis en tiempo expiratorio y volvemos a apoyar la pelvis en la camilla en tiempo inspiratorio. Soplo, labios fruncidos, aprieto glúteos, elevo pelvis. Inspiración nasal, vuelvo a colocar pelvis en la camilla. Ahora procederemos a explicar los ejercicios sentado. En esta posición, el paciente tiene que estar con la espalda erguida pero relajada, con los pies bien apoyados en el suelo y tratando de evitar elevar mucho los hombros durante las respiraciones. Primer ejercicio, respiración diafragmática o abdominal. El paciente se colocará con las manos en la tripa. Empezaremos soltando el aire por la boca y luego cogeremos aire por la nariz hinchando la tripa. Una vez que tengamos todo el aire dentro, lo mantendremos durante 3 segundos. Después de esta pausa, soltaremos el aire por la boca de forma lenta y prolongada, como si sopláramos una vela, con los labios fruncidos. Es importante en este ejercicio notar bien cómo asciende la tripa a la hora de coger el aire y cómo la tripa se va metiendo a la hora de la expulsión del mismo. Segundo ejercicio, sentado, respiración costal o torácica. El paciente se colocará con las manos en los laterales del tronco a la altura de las costillas bajas. Cogeremos aire por la nariz abriendo las costillas bajas. Con el aire dentro mantendremos una pausa durante 3 segundos, después de los cuales soltaremos el aire por la boca de forma lenta y prolongada como si soplásemos una vela.
cerrando las costillas bajas. Es importante durante este ejercicio notar cómo se separan las manos porque se abren las costillas en el momento que cogemos el aire y cómo se van aproximando las manos porque se van cerrando las costillas en el momento de echar el aire. Tercer ejercicio, respiración coordinada con elevación de brazos. El paciente se colocará sentado con los brazos a lo largo del cuerpo. Empezaremos cogiendo aire por la nariz al mismo tiempo que elevo los brazos. Una vez con el aire dentro y los brazos elevados, mantendremos una pausa durante 3 segundos. Al finalizar la misma, soltaremos el aire por la boca de forma lenta y prolongada, como si soplásemos una vela, al mismo tiempo que bajo los brazos. Es importante, durante este ejercicio, mantener la coordinación entre los brazos y la respiración. Elevaremos los brazos a la vez que cogemos el aire y empezaremos a bajar los brazos cuando empecemos a echar el aire, acompañando el movimiento. En esta posición, con el paciente sentado, podemos realizar los siguientes ejercicios. Espalda recta, piernas bien colocadas y vamos a comenzar moviendo los tobillos. Vamos a llevar a flexión dorsal, punta del dedo gordo arriba y abajo. Volvemos a la posición de partida. Vamos arriba, flexión dorsal, volvemos abajo, ¿vale? Y siempre vamos a realizar el ejercicio coordinado con una respiración que nos permita realizar el ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a llevar el pie hacia adelante, estirando la rodilla y volvemos a la posición de partida, flexión de rodilla. Y repetimos el ejercicio y alternamos piernas. Extendemos y volvemos a la posición de partida. Repetimos, extendemos, punta del dedo gordo al techo y volvemos a la posición de partida. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es la extensión de la rodilla. Desde esta posición vamos a llevar la punta del dedo gordo hacia arriba, al techo. Extendemos la rodilla, mantenemos, 1, 2 y volvemos a la posición de partida. Cambiamos de pierna. Extendemos punta del dedo gordo al techo, mantenemos, 1, 2 y soplamos. Insisto en realizar los ejercicios llevando un ritmo respiratorio que nos permite realizar el ejercicio sin aumentar la fatiga. Realizaremos los ejercicios en función de la sensación de ahogo y de cansancio del paciente. Podríamos realizar cada ejercicio hasta 10 veces, pudiendo ir aumentando lentamente hasta 3 series cada ejercicio. Vamos a empezar con el primero. Nos sentamos en una silla, levantamos levemente los brazos y subiremos de la silla poco a poco, inspirando, y al sacar el aire nos sentaremos lentamente, trabajando así cuádriceps. Y subo poco a poco. Y al expirar lentamente nos sentamos. Continuaremos con otro ejercicio. Nos colocaremos delante de la pared. Apoyamos las manos. Doblo lentamente los codos y me dejo caer hacia la pared. Junto con la respiración inspiro, estiro y al sacar el aire me dejo caer lentamente. Continuaremos con la silla. Colocamos la silla enfrente. Vamos a trabajar puntas
Inspiro, subo arriba y al sacar el aire hacemos talones, levantando la punta de los pies hacia arriba con la respiración. Inspiro y expiramos lentamente subiendo las puntas hacia arriba. Y pasaremos a trabajar las caderas. Estiramos al inspirar la pierna hacia atrás y al sacar el aire lentamente hacia adelante junto con la respiración. Alternamos con la otra pierna, inspiro y expiro hacia adelante lentamente. Pasamos de lado con la silla, nos agarramos y vamos a abrir y cerrar la pierna de fuera junto con la respiración. Inspiro, abrimos, saco el aire lentamente, cerramos, abrimos, inspiro y con los labios en U sacamos el aire lentamente. Alternaríamos con la otra pierna. Y vamos a cambiar de ejercicio, vamos a hacer la marcha. Podemos utilizar una silla por si acaso, si nos falta el equilibrio, o la dejamos al lado de apoyo. Vamos a levantar un brazo y pierna contraria arriba, inspiro, y al sacar el aire bajamos lentamente. Cambiamos y expiro al bajar. Vente activo y muévete. Vente activo, 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 muévete. Muévete. Vente activo.